arreglarse un poquito, desayunar antes de comenzar las clases. Y bueno, no sé, creo que sí es mi laptop la que está ahorita como que un poquito lenta. Pero bueno, ahí estoy ya. ¿Ok? Y ya se está grabando la sesión, muchachos. Pues bienvenidos a nuestra clase virtual de matemáticas. Estamos en la primera semana del tetramestre. Estamos en el curso de álgebra. Y bueno, les voy a ir compartiendo tantito ahí. Ahora sí creo que ya se ve ya se va a poder ver la presentación. Y bueno, mientras se va cargando la presentación, el día de ayer estuvimos trabajando en equipos. Estuvimos viendo, resolviendo algunas preguntas. Una de ellas era, pues, ¿cuál era la definición de matemáticas? Por ahí estuve leyendo algunas definiciones que encontraron mientras estaban trabajando y hay algunas definiciones que sí son muy precisas. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes pudiera decirme la definición que encontraron, que ustedes leyeron el día de ayer. Alguien que me pueda decir este, ¿cuál fue la definición que encontró o qué fue lo que recuerda de lo que leyó ayer, de lo que enviaron en su documento, para que se vayan despertando? Claudia, adelante, con confianza. Ustedes participen, prendan micrófonos. Yo encontré que era la ciencia que estudia las propiedades de los números y relaciones que se establecen entre ellos. Exactamente, muy bien. Y si se fijan, la segunda pregunta tenía que ver con la primera. En la definición de matemáticas, eh, nos dice que es el estudio de los números y la relación que existe entre estos mismos, ¿verdad? Entonces la segunda preguntita era, pues, ¿qué es un número? Pero antes de continuar con la que es un número, alguien encontró bueno, yo por ahí leí alguna otra definición. ¿Alguien quiere compartir la definición que encontró, que sea un poquito distinta a lo que nos dijo Claudia? Sí, está bien su definición, Claudia. Es que puse ahí perdón, pero ¿por qué puso perdón? No, es que esta Camila dijo que apenas iba a levantar la mano y yo participé, Ah, por sí, eso sí, le sí. dije, perdón. No, no pasa nada. Eh, ¿Alguien más, muchachos? A ver, pues yo por aquí anoté los grupos. Claudia estaba en la sala 2, en el equipo 2. Ah, bueno, precisamente con Camila. A ver, del equipo 4, Fernando, Diana, Devani y Lluvia. ¿Alguien que nos pueda compartir su definición de matemáticas que encontraron? O el equipo 1, que eran más, Arturo, Abdón, Mía, Génesis, Fernanda. Yo, Lluvia, adelante. sí, es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Ok, también es la definición que también compartió Claudia, pero Ay, por es lo ahí mismo, perdón. sí, no pasa nada. Hubo alguien que en su definición puso, o a lo mejor ya me estoy confundiendo de grupo, pero no, yo creo que con ustedes también pasó. Había una definición que tenía que ver no nada más con los números. ¿Qué otra cosa estudian las matemáticas? ¿Alguien por ahí encontró algo? Equipo 1, equipo 3. Mía, adelante. ¿Sí me escucho? Ahí se escucha. Sí, Lo voy a leer. sí, adelante. Las matemáticas o la matemática es una ciencia formal que partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico
Estudian las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general. Ok, excelente. Ahí si se fijan, bueno, ya la definición que nos está compartiendo Mía es un poquito más profunda y es más amplia. Este, eh, Nosotros aquí en prepa no vamos a ampliar mucho las matemáticas. Si alguno de ustedes está pensando o ya tiene así como que en la mente la idea de estudiar algo que tenga que ver con sistemas, algo que tenga que ver con números, entonces ahora sí se va a pues ampliar más el panorama de lo que son las matemáticas. Aquí nosotros en preparatoria nos vamos a enfocar únicamente en dos cosas que estudian las matemáticas. Una que son los números y la otra que son las figuras. Por eso por ahí les agregué una pregunta que, bueno, sí se las agregué a ustedes o ya, creo que ya venía con ustedes. Este, una pregunta que era, ¿cuáles son las ramas de estudio de las matemáticas? Entonces, pero bueno, eso se relaciona o lo que ustedes van a estar trabajando en preparatoria se relaciona precisamente con esa definición de matemáticas y con las ramas. Por ejemplo, una de las ramas de las matemáticas es la aritmética. En Matemáticas 1 estuvimos trabajando mucho con aritmética, ¿ok? Otra de las ramas de las matemáticas es álgebra, que precisamente es el curso con el que vamos a estar trabajando pues en este tetra. Otra de las ramas es la geometría, y la geometría se divide en geometría plana y geometría analítica, que en Matemáticas 3 ustedes van a trabajar con geometría plana y en Matemáticas 4 van a trabajar con geometría analítica, ¿ok? Otra de las ramas de las matemáticas es cálculo, y en sexto, en Matemáticas 6, ustedes van a estar trabajando con, en Mate 5 trabajan con precálculo, que es como la introducción a lo que van a ver en Matemáticas 6, que ahora sí es el cálculo diferencial, que también existe el cálculo integral, que eso ya es un poquito más avanzado y eso se vería más como a nivel licenciatura, ¿ok? Hay otra rama de las matemáticas que es la estadística y es la probabilidad. Eso ustedes también lo van a ver en quinto. Llevan la materia de estadística juntamente con la de matemáticas, ¿ok? Y en ese curso de estadística vemos también probabilidad, ¿ok? Por eso es importante que conozcamos cuáles son las ramas de las matemáticas, en qué se enfocan las matemáticas, porque ustedes van a estar haciendo ese recorrido por cada una de estas ramas, ¿ok? Ahora sí, alguien que me pueda decir qué encontró sobre la definición de número. ¿Qué es un número? Camila, adelante. Expresa una cantidad con relación a la unidad de cómputo. Resulta de contar los elementos que conforman un conjunto. Ok, a ver, ¿lo puede repetir, por favor? Porque al principio como que no se escuchó bien. Es que estoy enferma, por eso no me escucho mucho. ¿Ahí sí me escucho? Sí. Dice concepto matemático que expresa una cantidad con Ok. relación a la unidad de cómputo. Resulta de contar los elementos que forman un conjunto. Ok, muy bien. Ahí nos está diciendo que el número es una representación para, ¿cómo se dice? Creo que iba a usar otra vez la misma palabra. Es un símbolo, más bien, que nos ayuda a representar la cantidad de algo, ¿ok? Este, Ahorita vamos a ver la clasificación de números y vamos a ver cómo el ser humano, pues, al momento de tener la necesidad de contar sus pertenencias, pues tuvo que inventar los números. Y los números, pues, son símbolos que nos ayudan a representar cosas. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Camila. Por ahí hay otra pregunta que era un sistema numérico. ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? ¿Quién me puede leer lo que encontró? ¿Qué es un sistema numérico? Nat, adelante. Bueno, ahí no se escucha, no sé si ya está hablando. Ahí sí se escucha bien. Ahí está bien, sí. Ay, es que tuve problemas, no me abría el micrófono. Ahora sí.
Un sistema numérico tiene como objetivo el permitir el conteo de los elementos de un conjunto. El sistema se conforma por n unidades en orden sucesivo que aumenta en n. De acuerdo a n se define el número de unidades que se necesita en n para pasar a un orden a otro. Muy bien, muchas gracias. Ok, aquí nos está diciendo que un sistema numérico es una cantidad de n elementos. Ok, y vamos a ver más adelantito, hoy no nos va a tocar verlo, pero en la siguiente semana sí vamos a ver cuáles son los sistemas numéricos que existen en la actualidad y cuál es el sistema numérico que nosotros utilizamos. Ok, hay otra definición por ahí que van a encontrar o que a lo mejor ustedes también encontraron, que dice que el sistema numérico, además de que es un conjunto de elementos que nos ayudan como que a crear nuestro sistema, estos elementos van a ser necesarios para crear nuevos números que sean válidos, ¿ok? Pero bueno, ahí yo creo que me estoy adelantando un poquito. Aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en esto. Aquí en álgebra nos vamos a enfocar en el estudio de números y letras. O sea, vamos a estar trabajando con números, con letras, con signos, con exponentes, etcétera. Ya más adelante vamos a agregarle lo que son las figuras geométricas. Y de igual manera ustedes se van a dar cuenta que todo lo que aprendamos aquí en el curso de álgebra lo vamos a seguir utilizando en todos los demás cursos que ustedes lleven más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar primero a clasificar los números. Ya sabemos que un número es un símbolo que representa cantidades, que representa algo. ¿Ok? Es un símbolo abstracto porque los números realmente, digámoslo así, no existen en un mundo físico, pero sí existen de una manera en que nos puedan ayudar a representar algo, ¿ok? Entonces vamos a primero hacer la clasificación de los números reales, que son los números con los que nosotros vamos a estar trabajando durante el curso, ¿ok? El primer conjunto de números que vamos a encontrar son los números naturales. Y ustedes se van a acordar que esto ya lo habíamos visto en Matemáticas 1, pero es importante que lo repasemos. Existen los números naturales, que estos fueron creados, fueron los primeros creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar, que era lo que yo les comentaba. También el tetrapasado, los que llevaron clase conmigo, recordarán que les platicaba que el ser humano, por ejemplo, el hombre primitivo quería contar sus pertenencias, cuántas vacas, cuántas ovejas tenía, cuántos hijos, porque antes tenían muchos hijos. Entonces, para no perder la cuenta o para poder representar esas cantidades, utilizaban piedritas o utilizaban pequeños palitos para decir, ok, si tengo esta cantidad de palitos, cada palito representa una vaca o representa una oveja. Pero luego de repente les robaban, venía un lobo, un coyote y se llevaba a una oveja y decía, pues, ¿qué pasó? Me faltan. Entonces, de ahí nace la necesidad del ser humano de contar sus pertenencias. Entonces, los números que utilizamos para contar, pues son el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Como decía por ahí Nat, que tienen una sucesión que va en aumento, ¿ok? Generalmente utilizamos números o cantidades finitas, o sea, cantidades que tienen un límite. Por ejemplo, también les comentaba yo en clase que se da mucho, o bueno, se dice, ¿verdad?, que las mujeres son muy dadas a coleccionar zapatos, que compran muchos zapatos. Entonces yo sí tengo una amiga que tiene bastantes. Entonces yo les decía, pues ella no puede decir que tiene una infinita cantidad de pares de zapatos, porque realmente no es infinita la cantidad. Es una cantidad que tiene límite. Probablemente ha de tener unos 10 pares de zapatos, 11, 12, no sé, ¿verdad? O más, 30, no sé. Pero esa es una cantidad que tiene límite. Entonces, cuando hablamos de números naturales, hablamos de números que podemos utilizar para contar cosas que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa. ¿Ok? A los números naturales los vamos a etiquetar con la letra N. Después están los números enteros. A los números enteros los vamos a etiquetar con la letra Z. Este conjunto lo forman los enteros positivos, que también nosotros conocemos como números naturales. Vamos a agregar el 0 y luego vamos a agregar todos los negativos, ¿ok?
aquí ya podemos empezar a hablar o utilizar el término infinito. Por ejemplo, vamos desde menos infinito hasta más infinito, que sería la manera en la que nosotros estaríamos ordenando nuestros números. Pasando por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así nos vamos hacia adelante. ¿Ok? Yo les preguntaba el tetrapasado que donde, por ejemplo, los números positivos pues nos ayudan a contar pertenencias, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, por decir, 8 camisas tipo polo, por decir algo, ¿verdad? 8 camisas tipo polo, pero nunca vamos a decir yo tengo menos 8 camisas o yo tengo menos 4 pantalones, no sé, ¿verdad? Menos 6 pares de zapatos. O sea, no podemos hablar de pertenencias hablando de forma negativa, al menos que hagamos un inventario, por ejemplo, en alguna tienda de ropa, alguna tienda de zapatos, y ahí sí, ¿verdad? ¿Cuántos zapatos se han vendido? Pues se han vendido, por ejemplo, en una zapatería, el día de hoy se vendieron 10 pares de zapatos. Entonces, en un inventario, pues ahí sí hay que restar. Ese ya se consideraría un número negativo, ¿ok? ¿Dónde más han visto ustedes números negativos? ¿Alguien se acordará lo que platicábamos el tetrapasado? En su vida cotidiana, ¿dónde han visto el uso de números negativos? En el clima, Exactamente, muy bien. En el clima, cuando nos están registrando temperaturas por debajo del cero, nosotros decimos, es que estamos a 1 grado bajo cero. Esa temperatura es negativa, a menos 1 grado Celsius. Muy bien, ¿dónde más se imaginan que podemos ver o utilizar números negativos? En los refris o congeladores o así. Ajá, muy bien. También tiene que ver con la temperatura. Para mantener frescos algunos productos necesitan estar a una temperatura bajo cero. Muy bien. ¿Dónde más? En los estacionamientos subterráneos. En los estacionamientos subterráneos. Sí. Que luego sale que el número de cada estacionamiento, cuando Ajá. son subterráneos, luego sale -1, Ah, ok, -2. ok. No me ha tocado ver eso, fíjese. Eso es nuevo para mí. Acabo de aprender algo nuevo hoy. Muy bien. Excelente. Gracias, Jorge. ¿Dónde más han visto ustedes el uso de números negativos? En los elevadores. En los elevadores, ok, que probablemente tendría que ver con lo de los estacionamientos subterráneos también. Ok, ¿dónde más? Bueno, vamos a avanzarle porque creo que ya se nos va a acabar la hora. Nos queda poquito tiempo. También yo les comentaba que cuando ustedes trabajan, o bueno, si alguno de ustedes ya trabaja, ustedes verán en sus recibos de nómina, que hay 2 columnitas donde nos pagan. Una columnita es la de percepciones, que es lo que ustedes van ganando, y otra columnita son las deducciones, que son cosas que nos van restando o nos van descontando de nuestro salario, que puede ser algún préstamo, que puede ser los impuestos, etcétera. Esa columnita, aunque a veces no lleva, bueno, yo he visto en algunas empresas que sí se los ponen, pero en algunas no, el signo negativo. Esas cantidades pues son negativas porque nos las están restando de nuestro salario, por eso se conocen como deducciones. Entonces ahí podemos hacer uso de números negativos. En alguna cuenta bancaria, cuando ustedes realizan un pago, también vamos a poder ver en los estados de cuenta algunos números negativos. ¿Ok? Por decir algunos ejemplos, pero los números negativos están presentes siempre en el día a día. ¿Ok? Otro conjunto de también en las números calificaciones, profe. en las calificaciones, cuando le Sí, restamos puntos. sí. Faltó menos un punto, menos medio punto. También, muy bien.
Vamos a pasar al siguiente conjunto de números, que son los números racionales. Yo les decía el tetrapasado que los números racionales son números que nosotros conocemos como fracciones. Por eso dice ahí la definición que estos son los números que se expresan de la forma A entre B, así en forma de fracción, donde A y B son enteros. Acuérdense que los enteros pueden ser positivos, pueden ser negativos o puede ser incluso el cero. La única condición es que la B, o sea, el denominador, no sea cero. Si ustedes intentan en su calculadora dividir un número entre cero, por ejemplo, si quieren poner ahí 5 entre cero, les va a marcar un error matemático porque no podemos dividir algo entre cero. ¿Ok? Nos marcaría un error o nos marcaría algo así como que infinito. Algunos ejemplos de números racionales pues son 1/2, 1/4, 3/8, 7/16. Aquí era donde yo les hacía como les hacía énfasis en que los números racionales también se pueden convertir en otros tipos de números. Por ejemplo, vamos a poner la fracción 1/2. Si nosotros dividimos en la calculadora 1 entre 2, eso es igual a 0.5. Si, por ejemplo, en la calculadora ponemos 1 entre 4, eso nos va a dar igual a 0.25. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que los números racionales o fracciones se pueden convertir en decimales finitos. ¿Ok? Finitos es porque sus decimales tienen un tope o tienen un fin, no porque sean muy finos, ¿eh? Porque a veces, una vez me dijo alguien algo así, que si eran porque eran muy finos. No, es porque tienen fin. Esos son los decimales finitos. Pero, por ejemplo, si ustedes ponen en su calculadora 1/3, ahí les va a salir un resultado como 0.333333. Y ese número 3, después del punto, se va a repetir infinita cantidad de veces. Puede extenderse hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Nuestras calculadoras, pues como tienen tope, tienen un límite, pues hasta cierto momento se corta ese número decimal. Pero realmente esos 3 que salen después del punto van siempre saliendo cada vez más. Entonces, en lugar de poner muchos números 3, vamos a ponerle aquí una rayita arriba que nos diga que ese 3 se va a repetir constantemente. Algo parecido va a suceder con la fracción 1/6, que sería 0.66666. Podemos decir el ejemplo de 1/7, que aquí fíjense cómo, si tienen ahí su calculadora a la mano, el resultado nos va a dar 0.142857 y se vuelve a repetir 142857 y otra vez. Si ustedes ahí tienen una calculadora a la mano, se van a dar cuenta que en algún momento va a redondear. Por ejemplo, puede terminar en 1429 o puede caer en 1428.6 o puede caer en 14.3, etcétera. Esto es porque la calculadora tiene pues un tope. Entonces, para poder como terminar, hace un redondeo. Pero bueno, cuando pasa esto, que los decimales siguen saliendo, muchos, pero hay un patrón que se repita, a esos números se le conocen como decimales infinitos periódicos. Decimales porque van después del punto, infinitos porque no terminan, infinitos, y periódicos es porque hay un patrón que se repite. ¿Ok? O sea, aquí en este caso es el 3 y acá en este caso es el 142857 el que se va a estar repitiendo constantemente. Y por último tenemos las fracciones que se convierten en otros enteros. Por ejemplo, 8 entre 4, pues eso me da igual a 2. Por ejemplo, 15 entre 3, eso me da igual a 5. Pudiéramos agregarle incluso negativos, porque acuérdense que los números de la fracción pueden ser enteros, positivos o negativos. Por ejemplo, menos 20 entre 5. Eso me va a dar igual a menos 4. Bueno, pues estas fracciones se convierten en otros números enteros. ¿Ok? Es importante que ustedes puedan hacer esta relación con respecto a los números racionales. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos?
De mi No, parte, ninguna. ninguna. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el último subconjunto, que son los números irracionales. Estos números, como dice aquí, no son racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son fracciones. Pero estos también van a contener decimales infinitos, solamente que estos van a ser no periódicos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cómo vamos a encontrar números irracionales? Generalmente los encontramos calculando raíces cuadradas que no son exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que nos va a dar 1.41, 42 y le siguen. Por ejemplo, a mí me sale 1.41, 42, 13, 5, 6, 2. O sea, no hay un patrón que se repita. Pueden salir muchos decimales, pero nunca se va a repetir un patrón, como en el caso de las fracciones en los decimales infinitos periódicos. Está el valor, por ejemplo, raíz de 3. Hay valores ya predeterminados como lo es el valor de pi. Nosotros estamos acostumbrados a que el valor de pi lo usamos como 3.1416, pero realmente ahí se hace un redondeo. El número de pi es 3.14, 15, 92 y siguen apareciendo números decimales. No hay un patrón que se repita y pues es una cantidad infinita. Ahora, ya que conocemos los 4 subconjuntos básicos, naturales, enteros, racionales e irracionales, la unión de estos 4 conjuntos de números crean a los números reales, ¿ok? Todos los conjuntos anteriores sumados, unidos, crean a los números reales. Por ahí más adelantito les voy a compartir una imagen de cómo se vería gráficamente la unión de estos conjuntos de números, ¿ok? Esa es la clasificación de números. Esto era lo que ustedes también investigaron el día de ayer, cómo se clasificaban los números y que diéramos algunos ejemplos, ¿ok? En la siguiente sesión que tengamos, vamos a seguir trabajando con esto de los números reales. Vamos a estar viendo lo que son las propiedades y con esa información vamos a contestar una de las actividades de su libro de matemáticas, ¿ok? Entonces, ojalá que para la próxima semana ya ustedes puedan conseguir su libro para que vayamos resolviéndolo ahí mismo, o si no, ya saben que en la sección de tareas, en la tarea 1.1, hay un PDF que ustedes van a poder descargar, que son las páginas del libro de las actividades, lo pueden imprimir y lo pueden contestar en lo que compran el libro, ¿ok? Ya nada más para cerrar la sesión de hoy o el contenido de hoy, vamos a repasar lo que son las operaciones básicas, que también era una de las preguntas que estábamos contestando el día de ayer. Las operaciones básicas pues son la suma, la resta, la multiplicación y la división. A la suma también se le puede conocer como adición, ¿ok? A los numeritos que nosotros utilizamos para realizar esta operación se le conoce como sumandos. Por ejemplo, aquí tenemos el 12 más 4. Esos son los sumandos. Y al resultado que obtenemos de la suma se le conoce como total. ¿Ok? Por eso muchas veces en los problemas razonados, cuando nos decían palabras clave como el total, ¿cuál es el total de? Ah, ok, entonces ahí lo que me estaba diciendo el problemita era que yo tenía que hacer una suma. ¿Ok? A la resta también se le conoce como sustracción porque estamos como quitándole, estamos sustrayendo, ¿ok? Aquí cada elemento de la operación tiene su nombre. Si se dan cuenta, al primer numerito se le conoce como el minuendo. El primer numerito es al que yo le voy a quitar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 55, vamos a decir, pesos. Ese sería mi minuendo. Y luego el segundo numerito se conoce como sustraendo, es lo que yo le voy a restar al minuendo, o lo que yo le voy a quitar a esta cantidad. Y al resultado de esta operación se le conoce como diferencia. ¿Ok? Por eso cuando dicen, ¿cuál es la diferencia de edades, por ejemplo? Quiere decir que hay que hacer una resta. Luego tenemos la multiplicación. Por ejemplo, aquí tengo el 10 por 4, eso es igual a 40. Bueno, pues los numeritos que utilizamos para multiplicar se conocen como factores. Y al resultado de esa operación se le conoce como producto. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos y relacionemos bien estas palabras clave, porque en la próxima clase, cuando estemos trabajando con las propiedades de los números reales,
ustedes van a leer cosas como el orden de los factores no altera el producto. Entonces, cuando ustedes escuchen factores, ok, quiere decir que está hablando de una multiplicación y que el producto pues es el resultado de esa multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. O sea, el orden de mis números que yo estoy multiplicando no va a alterar mi respuesta. Siempre mi respuesta va a ser la misma. Por ahí, esa es la propiedad conmutativa, la vamos a ver más adelante. Y ahí mismo en esa propiedad también nos dice que el orden de los sumandos no altera el total. Entonces, ¿a qué me está haciendo referencia? Pues a la suma. Que no importa en qué orden yo sume dos números, al fin y al cabo el resultado me va a dar lo mismo. ¿Ok? Y por último tenemos la división. Aquí tenemos un ejemplo de 36 entre 5. El 36 sería el dividendo. El 5 sería nuestro divisor. Cuando nosotros encontramos en la respuesta, se conoce como cociente. Y en este caso, en esta división, solamente queríamos encontrar una respuesta entera. Aquí este numerito, 5 por 7 son 35. Para 36, pues nos sobraría 1. Bueno, ese 1 que sobra, pues también se conoce como residuo. ¿Ok? Esas son las partes básicas, o bueno, más bien las partes esenciales de nuestras operaciones básicas. ¿Ok? ¿Alguien recordaba esto? ¿A alguien sí se lo explicaron así en la primaria, en la secundaria? No. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya de aquí en adelante siguen lo que son las propiedades de los números reales, que es lo que les digo que vamos a tener que poner mucha atención. Al principio en este curso es como que mucha teoría, pero ya después vamos a ir haciendo, haciendo algunos ejercicios para ir practicando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como todavía no tengo lista oficial, voy a descargar la lista de aquí de Teams para la asistencia del día de hoy. Ya nada más estén pendientes, muchachos, ahí de las noticias de Brightspace, donde les voy a estar comentando los horarios, el link, y todo lo que ustedes van a tener que trabajar la próxima semana conforme vamos avanzando en nuestras clases virtuales. Recuerden que la próxima semana todavía seguimos en línea. Vamos a esperar a que nos den indicaciones de cuándo regresaríamos ya a tomar clases presenciales. ¿Ok? Muy bien, pues si no hay dudas, le dejamos hasta aquí. Gracias por haberse conectado. Nos vemos en nuestra siguiente clase virtual y pues también vayan a ir consiguiendo ya sus libros para poder trabajar en ellos. ¿Ok? Maestro, Sí, dígame. yo le iba a preguntar que si usted nos iba a mandar las portadas como el tetra pasado, que nos mandó